En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. En medio de tantos conflictos como los que nos persiguen aquí en esta pobre patria nuestra, hemos dejado de mirar lo que ocurre en el vecindario. Ayer en las horas de la noche nos sacudíamos de dolor y de una terrible expectativa por la suerte de Leopoldo López, indiscutiblemente la figura más importante de la oposición venezolana. Recordemos, queridos oyentes, que Leopoldo López está preso y condenado a 13 años de prisión, o a quién sabe cuántos, porque participó en una manifestación a la que convocó al pueblo venezolano y el pueblo venezolano respondió con una marcha imponente. Al final de la manifestación, unos bandidos paramilitares, eso sí, estrictamente paramilitares de los que acompañan a Maduro, abrieron fuego y hubo 3 o 4 muertos, como ahora hay 32 muertos en estas últimas marchas. El gobierno resolvió acusar a Leopoldo López de ser el causante de esas muertes y entonces por homicidio lo tienen metido en una cárcel. ¿Pero en cuáles condiciones? Leopoldo López ha logrado, desde la cárcel, comunicarse con su gente a través de comunicados que manda por los medios más inauditos, e inclusive marcándolos en la piel de algunos de quienes han podido acompañarlo. El resultado de esa persistencia de Leopoldo López, que es realmente heroica, Leopoldo López es para nosotros un héroe, por su capacidad de resistencia y por su negativa a aceptar las imposiciones que le hace el gobierno de Maduro para tener un trato distinto. Pues como las cosas no le funcionaban a este régimen tiránico, por orden indiscutible de Cuba, que es la que está manejando los asuntos de Venezuela y que es la que se juega la supervivencia, porque si cae Maduro, el nuevo presidente no le mandará petróleo gratuito a Venezuela y a Cuba, y Cuba tendrá los días contados. Por orden de ese régimen policivo oprobioso que está instaurado en Venezuela y que procede de Cuba, se resolvió tener a Leopoldo López en unas condiciones sencillamente inhumanas. Si hubiera realmente crítica en el mundo, y crítica objetiva y sana, el mundo entero debería estar en pie exigiendo condiciones humanas para la detención de Leopoldo López. Un juicio justo. Es imposible en Venezuela un juicio justo. Los jueces están a las órdenes de este bandido, como quiere también el presidente Santos poner los jueces a sus órdenes y por eso hace nombrar en las altas cortes empleados suyos. Pero esa era una digresión simplemente. El mundo no protesta. ¿Y en cuáles condiciones está Leopoldo López? Y haciendo al margen la duda que seguimos teniendo de si está vivo o está muerto cuando decimos estas palabras. Hace más de un mes, su esposa, Lilian Tintori, no puede visitarlo en la cárcel. Hace más de un mes, su abogado no puede estar con él para estudiar con su cliente las nuevas posibilidades que tenga de atacar las providencias judiciales que lo tienen condenado. Hace más de un mes, metido entre unos barrotes, en una celda de 2 metros por 2. Esa es la condición de Leopoldo López. Y el mundo no protesta. El mundo permite que una atrocidad de esta magnitud se siga cumpliendo. Recordemos lo que pasó en Sudáfrica cuando el gran líder de esa nación estuvo en semejantes condiciones. El mundo entero protestó. El mundo entero exigió su libertad y con su libertad vino nada menos que la presidencia para ese hombre. Pues con Leopoldo López están pasando las cosas que pasan y tenemos que reflexionar sobre un tema fundamental. Todo esto está inspirado desde Cuba. Raúl Castro
es el que da las órdenes. Los servicios secretos de Cuba fueron adiestrados por la Stasi de Alemania Oriental, la peor de las policías secretas del mundo, como que supera a la NKVD de Rusia. Esa es la situación. Cuba da las órdenes y Venezuela las cumple. ¿Y por qué Cuba tan comprometido en el asunto de Venezuela? Por una razón elemental. Porque si en Venezuela hay un cambio de régimen, Cuba tiene que cambiar también de régimen, adoptar unas políticas democráticas y abrirse al mundo. No tiene más remedio. Cuba está viviendo del petróleo gratuito que le manda a Venezuela. Mejor con una contraprestación. Cuba le manda a Venezuela bandidos disfrazados de médicos o bandidos disfrazados de asesores militares para que se metan en los servicios de inteligencia y para que gobiernen los asuntos venezolanos. De manera, queridos amigos, que esto viene desde Cuba, esto viene de Raúl Castro. ¿Por qué nos preocupa tanto? Primero, porque pasa en Venezuela. Venezuela no es solo nuestro país hermano, sino que tenemos con ella unos límites gigantescos y una identidad histórica y cultural de primer orden que hace que lo que está pasando en Venezuela inmediatamente incide en la vida de Colombia, así los medios de comunicación no lo digan. Esa es la primera razón. Pero la segunda razón es obvia, porque esto es lo que se nos viene encima. Señores, nos van a implantar un régimen policivo como la de la Stasi en Alemania Oriental o la del G2 cubano. La correa de transmisión está clara y es evidente. Es el general Óscar Naranjo, que pasaba largas temporadas en Cuba, él solo después de que la delegación de negociadores había regresado de La Habana a Bogotá. ¿Por qué se quedaba Óscar Naranjo? Dicen muchas cosas, pero entre ellas esta, que estaba dedicado a la preparación de los nuevos servicios secretos que estarán a las órdenes de Santos, en alguna pobre medida, y de las FARC, en su mayor medida. Lo que se nos viene encima es esto. Y por eso hay que infiltrar la Unidad Nacional de Protección, que ya está prácticamente infiltrada. Hay que infiltrar los servicios de vigilancia privada, lo que sería una catástrofe nacional. Y hay que infiltrar la Policía Nacional, que va a quedar en manos de las huestes de Naranjo, es decir, de las huestes de Cuba. Por eso la situación de Venezuela nos preocupa. Y repetimos, doble motivo. Lo que pasa en Venezuela tiene importancia decisiva en Colombia. Pero además, lo que ya le llegó a Venezuela, la peste de unos servicios siniestros de inteligencia que provienen de la Europa Oriental y que están afincados en Cuba, es lo que viene para Colombia a través del general Naranjo. Aquí nadie ha reparado, entre otras cosas, que las fuerzas militares de Colombia aceptaron sin chistar tener un nuevo jefe que es un policía. Eso no tiene nada de denigrante, es una cuestión de principios. Las Fuerzas Armadas siempre han sostenido que de ellas es el deber primordial de mantener la soberanía nacional y defender la Constitución. Y que la policía es un importantísimo órgano civil armado para mantener el orden público interno. Pues ahora es la policía la que comanda a las fuerzas militares y nadie en Colombia se ha dado cuenta. Y el propósito, repetimos, es montar unos servicios de inteligencia, una policía secreta, un régimen de presión igual al que padeció Alemania Oriental durante tantos años hasta la ruptura o la caída del muro de Berlín y a la que sigue dominando en Cuba. Nos van a traer a Cuba entera. Y Leopoldo López es el símbolo de lo que está ocurriendo. Imagínense ustedes que este régimen tuviera a Álvaro Uribe detrás de 4 barrotes, metido en una pieza de 2x2, sin que se sepa de su suerte y sin que lo puedan visitar ni su esposa ni sus abogados. Y para allá vamos, señores. Estamos a 2 pies de que eso ocurra y repetimos, el general Óscar Naranjo,
vicepresidente de la República por imposición de las FARC, es la correa de transmisión de ese régimen siniestro que ya viene, ya llega ineluctablemente. En el Banco Popular sabemos que los colombianos ahorran para decirle siempre se puede a sus propósitos. Por eso queremos premiarlos con el ahorro ganador, que les da sin rifas ni sorteos premios como licuadoras, carpas, bicicletas, teatros en casa, tablets y muchos más. Con las cuentas de ahorros y CDTs del Banco Popular siempre se puede ganar rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos. Conozca más en bancopopular.com.co. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones.